Se viene el debut de América de Cali y aquí les traemos todo. Les traemos la plantilla de 25, el posible 11 titular, el posible 11 suplente, lo que pasó en el amistoso, las salidas, las llegadas. Y bueno, vamos a empezar porque la verdad lo que traemos es información. Vamos a empezar con las salidas que yo creo que ustedes me digan qué piensan de esto. Escuchen con atención porque es que son un montón. Vean esto. Jan Pestaña y Cristian Barrios, que seguramente son las dos salidas más pesadas y las que más le dolieron a la hinchada del América. Pero además, Eder Álvarez Balanta, Luis Paz, que ahora es delegado deportivo en el América, Franco Leis, Graterol, Kenner González, Manuel Caicedo, Andrés Felipe Roa, Luis Ramos, Santiago Silva, Sebastián Navarro, Cristian Tobar, Andrés Tello, Gerson Candelo, Boca Negra y David Quintero. 17 salidas. 17 salidas, la verdad que pasaron escoba y sacaron todo. Ustedes, hinchas del América, hinchas del fútbol colombiano, ¿qué opinan? Que sacando los nombres de Cristian Barrios y Pestaña, yo creo que las demás son salidas más que necesarias. Eran jugadores que no marcaban diferencia, que la verdad no son jugadores que tuviera su festera fundamental para la América. 17 salidas en total y además, hay una cosa. Recordemos que el señor Rodrigo Holgado está suspendido, fue sancionado por la FIFA hasta septiembre de este año por haber falsificado documentos para poder jugar con la selección de Malasia. El señor Tulio salió a decir en una entrevista en diciembre que él seguía vinculado al club, que estaba en una licencia no remunerada hasta que suponemos, hasta que se acabe la sanción de la FIFA. Pero ustedes qué opinan de las 17 salidas del América? O sea, yo creo que más que necesario, a excepción de Barrios y Pestaña, como ya lo dijimos, las otras fue una barrida muy buena por parte del América. Pero queremos saber, ¿ustedes creen que se debió ir alguien más? ¿Creen que alguno de esos que mencionamos se debió quedar? ¿Qué opinan acerca de esa barrida tan brava que metió el América de Cali con las salidas? Déjenos ahí en los comentarios. Y vamos ahora con las llegadas, ¿no? Que yo creo que las llegadas, a ver, yo creo el América tuvo tres muy buenas llegadas. El señor Darwin Machís, extremo izquierdo, internacional con Venezuela, jugador en la Liga de España. La verdad que yo siento que le viene a aportar mucho ofensivamente a la América de Cali y creo que le sube también el nivel a la liga, ¿no? Es un jugador de renombre, es un jugador con recorrido internacional y eso le sirve a nuestro fútbol colombiano para crecer en competitividad, para crecer pues en renombre también, para que la competencia interna y externa pues sea mucho mejor. Recordemos que el América jugará fase previa de Sudamericana contra Bucaramanga. Yo creo que esos nombres le dan jerarquía al equipo. ¿Ustedes qué opinan de la incorporación de Darwin Machís? Además llegó Jason Guzmán, que yo creo es otra gran incorporación. La verdad que Jason todos lo conocemos por el Tolima, porque ha hecho grandes desempeños, ha tenido grandes desempeños aquí en la Liga Colombiana. Quizás en el exterior no le fue tan bien. Su último club en Fortaleza de Brasil, la verdad que no lo tuvo mucho en cuenta el técnico Palermo, que era el técnico de Fortaleza. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Y además de esas dos, para mí la tercera gran llegada de la América pues fue la del señor Marlon Torres, ¿no? Que la verdad es un gran central, figura del Tolima, subcampeón del fútbol colombiano, que llega a reforzar esa saga de la América, que yo creo que es o sea, es el cambio por Pestaña, pero no hay un cambio por Cristian Barrios, porque la verdad que la banda por donde Cristian Barrios jugaba a la derecha, pues no se trajo ningún refuerzo por parte de la América y creo que quedó descubierta. Ahorita cuando analicemos los 25 en plantilla, que vamos a ir posición por posición, se van a dar cuenta. Y bueno, esas tres llegadas me parecen muy buenas. Ahora, la llegada de Carlos Sierra, ustedes hinchas americanos, ¿qué opinan? Yo creo que era un ciclo cumplido. Yo creo que era un jugador que ya ni por edad ni por presente, pues tenía como el nivel para llegar a ser parte de la plantilla del América de Cali. Y pues más allá de la historia y de que quizás haya dejado muy buenos recuerdos en el América, pues yo creo que ya era momento de haber cerrado ciclos, ¿no? La otra llegada es la de Jan Fernández, portero brasilero, que a ver, lo de Jan es bastante curioso, porque lleva un año sin jugar, en todo el 2025 no jugó, el último partido fue en noviembre del 2024, fue noticia porque era el jugador con el salario más alto en la plantilla de Cerro, y no jugaba, evidentemente por decisión técnica, por algunos problemas que tuvieron. Sin embargo, a pesar de no jugar, a pesar pues de todo esto que tú de pronto dices, un arquero sin jugar un año, pues qué tan buen refuerzo puede ser, ¿no? Sin embargo, antes de todo ese problema, Chilabert, leyenda del arco, no solamente paraguayo, sino del arco, yo creo que mundial, Chilabert dijo que era un gran arquero, que es un gran prospecto,
Los hinchas también lo tienen en un buen concepto. La verdad que tú miras videos y dices, el tipo es bueno. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué opinan, ¿no? Porque es un arquero que viene de un año sin jugar, pero a la vez pues tiene un nivel superlativo y es destacado por tipos como Chilaver. Entonces, déjenos ahí en los comentarios qué opinan de la incorporación de Jan Fernández. Y por último, la incorporación de Dani Rosero. A ver, yo creo que tampoco es una gran incorporación. Es central, viene de haber jugado 9 partidos en todo el 2025, viene de la MLS. No sé, no sé qué tanto le pueda servir a la América un central que casi no jugó, que quizás viene sin mucho ritmo, que encima la MLS, pues competitivamente, si bien ha generado y ha tenido mucho nivel, pues al final si tú eres suplente y no, yo creo que eres suplente del suplente en la MLS, pues eso no habla muy bien de ti, ¿no? Además de eso, el América también informó que había comprado el 100% del pase de Jan Lucumí y volvió el lateral Luis Miguel Luis Miguel Mina, que jugó en el partido contra Once Caldas, ya hablaremos un poquito del partido. Pero en general, ¿ustedes qué piensan de las 6 incorporaciones del América? Para mí, 3 muy buenas, 3 muy malas, voy a decirlo así. Más allá de que Jan Fernández tenga como el respaldo de Chile, a ver, yo creo que, a ver, un equipo grande como América tiene que tener jugadores con presente, ¿no? Y un arquero que no funcionó en todo no jugó en todo el 2025, pues no tiene un gran presente. Sin embargo, si ustedes creen que no estoy en lo correcto, déjenos en los comentarios. Para mí, 3 muy buenas, 3 malas. Ese fue el mercado de la América desde mi concepto. Ustedes coméntenos qué opinan. Y vamos a hablar del amistoso con el Once Caldas. Aquí les traemos el 11 titular que planteó el señor David González. Antes que nada, yo creo que David González no le sirvió mucho el amistoso. ¿Por qué? Porque Dylan Borrero y Lucumí se lesionaron muy rápido. Además, antes, en la previa del partido, se había anunciado que John Murillo, perdón, iba a estar dentro de los titulares, ¿no? No sucedió, se lesionó el hombro, el que jugó como titular fue Tillman Palacios. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que el amistoso ahí se le dañó un poquito, porque se le bajaron 3 jugadores que evidentemente Murillo iba a ser titular, más Lucumí, más Borrero que iniciaron como en titulares, quiere decir que 3 jugadores titulares no los pudo probar, ¿no? En Lucumí salió al 24, Borrero al 17, o sea, fue muy rápido los cambios que tuvo que hacer González por lesión. Entonces yo creo que ahí, de por sí, todo el frente de ataque, por izquierda, por izquierda con Murillo, por derecha con Borrero y en la punta con Lucumí, se le cayó. Entonces yo creo que ahí el amistoso pues no fue muy efectivo. ¿Ustedes qué opinan? No sé. Para mí ahí como que no funcionó mucho, no pudo probar yo creo que lo que quería probar David González. Pero vamos con la inicial del amistoso, ¿no? Soto en el arco, Castillo como lateral derecho, la dupla de central Marlon Torres, Nicolás Hernández, en la banda izquierda Omar Bentel, en ese doble 5 el señor Rafael Carrascal junto a Escobar, más adelante en Borrero por izquierda, Jason Guzmán ahí como jugando de volante de 10 y por izquierda Tillman Palacios. En punta Lucumí. Yo creo que es un 11 que más allá de la entrada de Tillman por Murillo, es un 11 que puede ser muy similar al 11 que nosotros armamos, digamos el 11 titular del América. ¿Ustedes qué opinan? Con esa formación, con esa disposición de David González, yo creo que viendo un poco lo que hizo el torneo pasado, no sería descabellado que jugara así. Y pues que fuera la forma en cómo América va a afrontar este 2026, por lo menos el primer semestre. Ayer el amistoso terminó 1-1, se vio, digamos que el partido también se vio muy empañado por la lluvia, llovió muchísimo, el campo estaba un poquito complicado. De sensaciones, a ver, yo creo que el América dejó una muy buena sensación Kevin Angulo, un chico muy joven que entra dentro de la regla de los sub-20 para el tema de la plantilla, ya lo hablaremos, fue el que hizo el gol, pero más allá de eso, yo creo que el América, pues, quedó debiendo un poquito. De pronto la hinchada quería ver un poquito más. Igual es un amistoso, igual el Once Caldas es un equipo que viene con trabajo, con proceso. El arriero lleva ya bastante tiempo en Once Caldas. Entonces, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan del amistoso de la América? ¿Terminó 1-1? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Esperaban más? ¿Creen que directamente el equipo no es lo suficientemente fuerte? En el amistoso se dieron muchísimos cambios, se probaron en total 20 jugadores. Salió Mateo Castillo, entró Luis Miguel Mena por Mateo Castillo en la banda derecha. Dani Rosero entró por Nicolás Hernández.
El señor Andrés Mosquera entró por Marlon Torres y Brian Correa entró por Omar Bertel. O sea, toda la línea defensiva se cambió durante el amistoso. Yo creo que también al haber tantos cambios y demás, pues no podemos esperar que un equipo engrane y funcione perfectamente, ¿no? Entró también José Cavadia por Josen Escobar, entró Darwin Machís, hizo el debut Darwin Machís por Tilman Murillo, por Tilman Palacios, perdón, por banda izquierda. Entró al minuto 65, no jugó mucho, 25 minutos. Creo que no mostró muchísimo, pero pues, a ver, es un jugador que acabó de llegar, que se está acoplando a la América, al fútbol colombiano, como lo hablábamos también, la cancha estaba cayendo un aguacero torrencial, entonces yo creo que eso también afecta un poquito desde el análisis. Entró Jan Fernández, el portero por Jorge Soto, tuvo un par de intervenciones muy buenas, ahí estamos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de Jan Fernández? Entró el señor Joel Romero por Dylan Borrero, y entró Kevin Angulo por Jan Lukumi. Como lo mencionamos, Kevin fue el que marcó el gol, dejando el amistoso de lado con la cantidad de cambios y de jugadores que se probaron. Para nosotros, o bueno, para nosotros no, esta va a ser la plantilla teniendo en cuenta lo que hay en América, teniendo en cuenta las salidas que hubo y las llegadas, ¿no? Vamos primero con los arqueros y aquí de una vez ya empezamos con un problema. De normal los equipos tienen pues 3 arqueros, digámoslo, directamente conocidos o publicados, ¿no? El América tiene a Jorge Soto, a Jan Fernández, el tercer arquero era David Quintero, salió, en el mes de diciembre se informó que salía del América, entonces evidentemente aquí tendrá que entrar un juvenil porque no se trajeron más arqueros. Por ahora, para la plantilla 25, ahí van 2. ¿Ustedes qué opinan de los 2 arqueros del América, ¿no? Porque no conocemos el tercero. ¿Qué opinan de Jorge Soto y de Jan Fernández? ¿Creen que son una garantía para el arco americano? ¿Creen que no lo son? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahí para el América? Yo creo que la verdad no es un tiro al aire Jan Fernández, ¿no? Entonces, si sale muy bien, pues estará bien resguardado, y si sale muy mal, yo creo que Jorge Soto tampoco es un gran arquero para el arco del América, entonces no hay como tanta seguridad. ¿Qué opinan ustedes del arco del América? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Creen que debió salir Jorge Soto y traer a alguien más de alguien con más jerarquía? ¿Creen que Jorge Soto es un buen arquero para el América? Coméntenos ahí. Vamos con los defensas ahora, antes que nada. Los defensas, Marlon Torres como defensa central, Nicolás Hernández defensa central, Dani Rosero, Andrés Mosquera, 4 centrales. Yo creo que la plantilla de 25 te permite solo eso, ¿no? Un suplente por cada posición y 3 ahí que sobran. Luego está Omar Bertel por banda izquierda y Marcos Mina por banda izquierda. Marcos Mina sonó mucho para salir del América, sin embargo tenía un hombro, se lesionó el hombro hace más o menos 2 semanas y evidentemente pues nadie va a contratar a un jugador lesionado, se quedará en América. Y esos son los 2 laterales izquierdos. ¿Qué opinan del par de laterales que tenéis América? ¿Creen que son buenos o no son tan a la altura del equipo? Y luego como laterales derechos están Mateo Castillo, que a mí me pareció que en el amistoso dejó buenas sensaciones, pasaba el ataque con propiedad, con jerarquía, se sumaba, ocupaba posiciones, digamos, como un carrilero o como un extremo más bien, dándole amplitud a la cancha, generando situaciones de 2 contra 1 con el extremo, que empezó pues siendo Dylan Borrero, que luego salió. Entonces yo creo que la verdad lo de Mateo fue bastante bueno. Luego Luis Miguel Mina y Brian Correa. Ambos jugaron. Brian Correa entró a jugar por banda izquierda, pues por lo mismo que Marcos Mina está lesionado. Luis Miguel Mina sí jugó a entrar por banda derecha, reemplazando a Mateo. Y bueno, en general, ustedes como en la defensa del América. Yo honestamente creo que la banda izquierda está muy flojita. Creo que la pareja de centrales Marlon Torres, Nicolás Hernández no está mal. Pero la banda izquierda con Bertel y con Marcos Minas sí está flojita. ¿Ustedes qué opinan? Hinchas americanos. ¿Qué opinan de la defensa del América? Vamos ahora con los volantes. Que aquí yo creo que el América sí está bastante corto, ¿no? Como volante ofensivo tenemos a Jason Guzmán, está Joel Romero, José Cadavia, que es sub-20, por lo cual no entraría, digamos, en la plena lista de 25. Rafael Carrascal, José Escobar y Carlos Sierra. 6 volantes, o sea, literalmente si se lesiona uno, está el suplente y ya está ahí. No hubo un recambio, ¿no? De normal, nosotros los invitamos también a los hinchas del fútbol colombiano, a los hinchas del América, si quieren ver este mismo análisis que estamos haciendo con los demás equipos, con Nacional, con Millonarios, con Junior. De normal, mínimo hay 8 volantes, ¿no?
Entonces, no sé ustedes cómo lo ven. Mínimo hay 8 volantes. Aquí son 3 por posición y ni siquiera porque yo creo que no hay un reemplazo natural para Jason Guzmán, ¿no? Quizás Joel Romero, que puede ser el que más ofensivo es, a pesar de que no es tanto, pues es por ahí podría venir siendo el que reemplaza a Jason. Pero realmente si Jason Guzmán se resfría, pues no hay un jugador que esté por lo menos para ser su suplente. Eh, Vamos con los delanteros. Antes de mencionar a los delanteros, queremos recordarles que la mayoría, casi el 95% de personas que nos ven nuestros videos no están suscritos, no nos siguen. Entonces los invitamos a que nos sigan y que se suscriban y pues que vean este y muchísimos más videos que traemos mucha actualidad del fútbol colombiano para que no se lo pierdan. Pero bueno, siguiendo con los delanteros del América, yo creo que aquí sí también hay como problemas, ¿no? Adrián Ramos se va a quedar. Ustedes, hinchas americanos, ¿qué piensan de Adrián Ramos? Yo creo que ya era suficiente. Yo creo que ya le entregó todo lo que le entregó al América. Volvió, salió campeón. eh, y bueno, seguirá en la plantilla del América en el 2026. ¿Ustedes qué opinan? Está Johan Garcés, que no jugó en el amistoso porque estaba lesionado de una tendinitis en la rodilla. Jan Lucumí, que puede ser delantero izquierdo. Creo que la hinchada del América celebró la compra, la totalidad del pase de Jan. Darwin Machís, extremo por izquierda, gran incorporación. John Murillo, extremo por izquierda, se lesionó. Creo que el historial de Murillo, pues es eso, ¿no? Un montón de lesiones, que el hincha de la América tampoco está muy de acuerdo con él. Tillman Palacios, muy joven, también puede jugar como extremo por izquierda, puede jugar también un poquito más atrás como volante. Dylan Borrero y Kevin Angulo. Aquí, como ustedes se dan cuenta, igual que pasa con Jason Guzmán, si Dylan Borrero se lesiona, pues no tiene un suplente natural, ¿no? Digamos que la mayoría de volantes que juegan, de delanteros que están en la América, van todos por izquierda. En el amistoso, el que entró por Dylan fue Joel Romero, pero Joel es más volante, digámoslo, para jugar en el medio de campo, tirarse un poco hacia el medio, que cumplir las mismas responsabilidades de Dylan, ¿no? Que es más un extremo, que te genera más en esas situaciones de uno contra uno, más desborde. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Hinchas americanos del 11 de la plantilla 25, perdón, del América. Para mí, honestamente, está muy corta en el medio del campo y en la delantera está desbalanceada. Porque no hay o sea, aparte de Jan Lucumí, que puede jugar de 9 normal, no hay un suplente de Jan Lucumí que tenga un gran nivel, ¿no? Y luego por la banda derecha pues están muy descubiertos porque el único que es naturalmente jugador por banda derecha es Dylan Borrero. ¿Qué opinan ustedes, hinchas americanos, pues de la plantilla 25 y cómo se conformó, cómo la ven, creen que es lo suficientemente buena o creen que no? Y con base en esa plantilla les queremos presentar para lo que nosotros es el 11 titular de la América de Cali. Aquí se los traemos, es este. En el arco mantenemos a Soto, por derecha está el señor Castillo Mateo, que la verdad lo vimos bastante bien y creo que obviamente es el titular por la lateral derecha. La pareja de centrales, como lo mencionamos, Marlon Torres y Nicolás Hernández, yo creo que muy seguro. Y por izquierda Omar Bertel, que es Omar Bertel o Mina, yo creo que Bertel es un poco mejor. Luego la pareja de doble 5, Carrascal y Escobar, yo creo que es un doble 5 que puede funcionar. Carrascal, años en América, yo siento que está haciendo ese curso para, si no ser obviamente ídolo, sí pasar como un jugador importante pues en la memoria del hincha americano. Y adelante, Dylan Borrero por derecha, Jason Guzmán en el medio, Darwin Machís por izquierda. Yo creo que ese trío no está mal, ¿no? Ese trío ofensivo del América no está mal. En punta, Jan Lucumí. ¿Qué opinan ustedes, hinchas del América, de este 11? ¿Creen que Fernández debe ser titular por encima de Soto? ¿Creen que la línea defensiva no debería ser así? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Para mí la verdad que entre Machís, Jason Guzmán, Carrascal, Jan Lucumí, hay un buen mediocampo y una buena delantera. Con Dylan Borrero, pues a veces digamos que es un jugador como intermitente, ¿no? A veces puede jugar muy bien, a veces quizás no tiene grandes actuaciones. Y José Escobar, yo creo que la verdad es un jugador que a pesar de ser joven ha mostrado
características de jerarquía, ¿no? De como de mucha seguridad en el medio del campo, entonces yo creo que puede funcionar. ¿Qué opinan, hinchas americanos, de este 11 titular del América? Con base en eso, con base en ese 11 titular, aquí les mostramos el 11 suplente, que sería Jan Fernández, Luis Miguel Mina por derecha, Andrés Mosquera y Rosero como la pareja de centrales, Marcos Mina por izquierda, el doble 5 que sería Sierra y Cavadia. Luego más adelante pusimos a John Murillo por derecha porque evidentemente no hay un reemplazo natural para Dylan Borrero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que de pronto otro jugador lo deberíamos utilizar por ese lado o creen que así está bien? Joel Romero en el medio, Tillman Palacios como extremo izquierdo y en la punta Johan Garcés. Si nosotros hacemos un recuento de la plantilla que les dimos del América, en total les dimos 2 arqueros, porque hablamos de un juvenil que evidentemente no va a sumar. Les dimos 2 arqueros, 9 defensas, 6 volantes, 8 delanteros, para un total de 25. Sin embargo, en esos 25 habían 2 que son sub-20, ¿no? Que eran Kevin Angulo, sub-20 delantero, y el otro sub-20 era el señor José Cavadia. Es decir, que en total de los 25, 23 harían parte de la plantilla del América. Recordemos que los sub-20 en total pueden ser 5, entonces sería 30. Entonces, de los 25 jugadores que les dimos, 2 son sub-20, en total serían 23 jugadores. Se habla de que el América está buscando a José Neris, delantero uruguayo de Montevideo City Torque, para jugar como delantero centro. Yo creo que si bien puede ayudar muchísimo, por lo mismo que les comentamos que el de América pues no tiene un gran delantero, yo creo que algo que hace falta es mediocampistas en el América de Cali. Y teniendo en cuenta que solo hay 23 jugadores, si sumamos a José Neris, que ya en 24, aún queda un cupo para un mediocampista más. ¿Ustedes qué opinan? Porque yo sinceramente veo que esta nómina suplente está muy flojita, muy flojita. O sea, Carlos Sierra es o sea, es un jugador que no tiene una actualidad, digamos, un presente extraordinario y que además pues ya tiene sus años. Y Cavadia en ese doble 5 pues es muy joven, pues entonces yo creo que ahí hay problemas para la América. Yo creo que Tillman Palacios igual es muy joven, John Murillo no es un gran extremo, se lesiona muchísimo. Joel Romero en el medio, pues mostró muy buenas cosas, se ha dado destellos de mucha calidad, pero para ser, digamos, en esa nómina suplente, yo siento que igual es muy flojita. ¿Qué opinan ustedes, hinchas americanos, de la nómina titular y de la nómina suplente del América? Como les dijimos, en total les dimos 25 jugadores, ¿no? De esos 25 jugadores hubo 3 que no se están utilizando, evidentemente, porque son 2 once, sumamos 22. Esos 3 que no estamos utilizando son Brian Correa, que es lateral derecho, ¿sí? Adrián Ramos, que es delantero centro. En el medio sí los utilizamos a todos porque recordemos, como lo dijimos, solo hay 6 mediocampistas, los 3 titulares y los 3 suplentes. Entonces no utilizamos a Brian Correa, no utilizamos a Adrián Ramos y no utilizamos a Kevin Angulo. Esos 3 jugadores fueron los que dejamos por fuera. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que de esos 3, sea Kevin, sea Adrián Ramos o sea Brian, deberían ir en ese 11 titular o en ese 11 suplente que pusimos? ¿O creen que están bien como recambio absoluto, como suplente absoluto? Coméntenos ahí en los comentarios. Y bueno, coméntenos en general cómo ven a la América de Cali versión 2026, David González como entrenador, cómo ven la barrida de la salida de las 17 salidas del América, las incorporaciones, el 11 titular, el 11 suplente, cómo ven a la América de Cali. No se olviden de comentar, de suscribirse, de seguirnos. Muchas gracias por ver este video. Tenemos mucha más actualidad del fútbol colombiano, del América. No se pierdan todo lo demás. Muchas gracias por ver este video. Un abrazo.